La ley de Ohm. ¿Realmente la ley de Ohm nos va a ayudar a reparar celulares de manera más efectiva? ¿O no vale la pena invertir el tiempo en aprender acerca de esta ley? Desde mi opinión muy personal, siempre va a valer la pena invertir el tiempo en aprender la ley de Ohm. Es una de las leyes básicas que va a hacer que tu visión a la hora de realizar una reparación sea más amplia y puedas ver cosas que cuando no conoces cómo funciona esta ley no tomas en cuenta. Así que si estás interesado en ampliar tu visión para realizar mejores reparaciones, quédate hasta el final del video porque vamos a aprender cómo es que funciona la ley de Ohm. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Para poder hablar acerca de la ley de Ohm, quiero aclararte que vamos a tocar unos conceptos que deberías dominar, como por ejemplo la diferencia de potencial, la intensidad de la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica e incluso la potencia eléctrica. Si tienes alguna duda con estos términos, entonces te aconsejo que vayas y veas acá estos videos que te estoy dejando y luego vuelvas a este video con mayor contexto, porque eso va a hacer que lo que hablemos a continuación tenga más sentido para ti. Si ya conoces estos términos y ya viste estos videos, pues continuemos. Si vamos a la Wikipedia, lo que nos dice acerca de la ley de Ohm es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es leer y luego vamos a interpretar lo que dice esta ley. ¿Ok? Entonces dice así. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán George Simon Ohm, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre B e I. Ok, ya sabemos que cuando nos vamos a Wikipedia y leemos algo, tal vez el lenguaje es muy técnico y tiende a ser confuso. Así que vamos a ir por parte desglosando qué es lo que nos está tratando de decir esta ley. Lo primero y lo que yo considero más importante es este primer párrafo, donde se menciona el nombre de quien creó esta ley, y es el señor George Simon Ohm, ¿vale? Un físico y matemático alemán. Y dice aquí una frase importante, dice, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Y creo que ya con esto queda súper claro que si es básico, es lo primero que tenemos que aprender, y al ser una ley básica para entender los fundamentos de los circuitos eléctricos, es algo que tenemos que sabernos como nuestro nombre. ¿Por qué? Porque en la placa todo lo que tenemos son circuitos eléctricos. Así que tenemos que entender cómo funciona esta ley, porque al entender esta ley básica, entenderemos cómo se comportan estas magnitudes dentro de la placa, que a fin de cuentas es lo que vamos a medir en el día a día. El voltaje, la corriente, la resistencia, y si sabemos cómo interactúan estas magnitudes entre sí, créeme que se te va a hacer mucho más fácil. Continuemos. El segundo párrafo dice ya lo que viene a ser la ley. Dice, esta ley establece que la diferencia de potencial V, y vemos una V corta, haciendo alusión a que la diferencia de potencial se mide en volts. Entonces, establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado, es decir, un cable, por ejemplo,
es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I. La I representa la intensidad de la corriente eléctrica. Ya sabemos que lo que cuantificamos y lo que logramos medir es la intensidad de la corriente. Por eso se utiliza la letra I de intensidad y no la letra C, porque la letra C normalmente se utiliza para el coulomb, que es una unidad de medida para cuantificar la cantidad de electrones. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica es la que podemos medir y por eso se utiliza la letra I. ¿Ok? Entonces, volvamos nuevamente. La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por citado conductor. Es decir, en palabras más simples, que la tensión o el voltaje que aplicamos en un cable es directamente proporcional a la corriente eléctrica que circula por ese cable. Y cuando se utiliza esta frase rimbombante de directamente proporcional, lo que significa es que si el voltaje crece, la corriente también crece, es directamente proporcional, ¿vale? Eso es el significado de esa frase rimbombante. Entonces, vamos a continuar con el tercer párrafo. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, R de resistencia, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje y corriente. Vamos a leerlo nuevamente. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I, es decir, es el resultado de la división del voltaje entre la corriente. Sin embargo, vamos a verlo con un ejemplo que es mucho más sencillo de entender. Acá podemos observar un triángulo muy famoso para entender la ley de Ohm, donde ya sabemos que la V representa el volt, la I la intensidad de la corriente y la R la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué podemos aprender de este triángulo? Si nosotros quisiéramos conocer el valor de una de estas magnitudes, mínimo deberíamos conocer las otras dos magnitudes, el valor de las otras dos magnitudes. Es decir, si por ejemplo yo quisiera conocer el valor del voltaje en un circuito, entonces yo podría calcular el valor del voltaje si tengo por lo menos el valor de la corriente y el valor de la resistencia. Y allí yo podría realizar esta ecuación, que viene a decir que V, es decir, el voltaje, que es lo que me interesa calcular, es igual a I por R. Es decir, el voltaje es el resultado de multiplicar la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Eso es lo que viene a decir esta ley de Ohm para calcular el voltaje. Te recuerdo que necesitas saber por lo menos dos de estas magnitudes para poder calcular la tercera. Ahora, si yo quisiera calcular la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente, yo debería conocer entonces cuál es el valor de la diferencia de potencial, es decir, cuál es el voltaje y cuál es la resistencia eléctrica. Y en este caso, lo que tendría que hacer es una división: voltaje sobre resistencia. El valor
que me dé de esta división del voltaje entre la resistencia es lo que voy a tener como la corriente eléctrica. Y si quisiera calcular la resistencia eléctrica, debería tener el valor del voltaje y de la corriente. Y también tendría que ser una división. Voltaje entre intensidad de la corriente. Es decir, el valor que me dé de dividir el voltaje entre la corriente va a ser la resistencia eléctrica. Entonces podemos observar que estas tres magnitudes están relacionadas entre sí. Y que aunque esto parezca un poco más sencillo con el triángulo, podría seguir pareciendo confuso. Pero te lo voy a explicar con este dibujo que es un poco más animado y te puede ayudar a entenderlo mejor. Esto que tenemos acá es la representación gráfica de un cable. Imagínate un cable, un material conductor por el cual van circulando los electrones. Recuerda que el flujo de los electrones es la corriente eléctrica. Entonces, fíjate que estos que estén acá con la camiseta color naranja vendrían a ser esos electrones que se están moviendo. Por eso coloqué aquí corriente en color naranja y esta es la letra I que representa la intensidad de la corriente eléctrica. La diferencia de potencial, que se mide en volts, tiene la camiseta azul, vendría a ser este señor de acá que está empujando a los de camiseta naranja, porque recuerda que la diferencia de potencial es esa fuerza electromotriz, es esa fuerza capaz de hacer mover a los electrones. Y acá vemos una representación bien cómica de un señor empujando a otros en representación de el voltaje, que es esa fuerza que empuja a los electrones. Y por último, con una camiseta color verde, vemos a la resistencia eléctrica. Y sabemos que la resistencia eléctrica es esa oposición al flujo de la corriente eléctrica. De hecho, acá vemos que a este señor de camisa naranja le cuesta pasar porque la resistencia está apretando. De hecho, podemos ver acá una representación gráfica de que el cable está más pequeño, porque recuerda que en la resistencia a menor área, mayor es la resistencia. Entonces, acá lo que podemos observar es que mientras más él esté apretando el ducto por donde estén pasando los electrones, obviamente va a haber menos electrones pasando. A mayor resistencia, menor flujo de corriente. A menor resistencia, mayor flujo de corriente. Entonces, al verlo así, es un poco más sencillo. Podemos entender que si la resistencia es muy grande, la corriente que va a fluir va a ser muy pequeña. Pero cuando la resistencia es muy pequeña, la corriente que va a fluir es muy grande. Y esto es súper importante tenerlo claro, porque cuando tenemos un cortocircuito, normalmente la corriente que fluye es muy grande. Si nosotros analizamos en la fuente de poder, cuando tenemos un cortocircuito, la corriente es prácticamente toda la que la fuente nos entrega. Eso quiere decir que la resistencia es muy pequeña y la corriente se eleva al máximo. Esa es la definición de un cortocircuito. Corriente al máximo, resistencia al mínimo. Cosa que es todo lo contrario con un circuito abierto. Cuando tenemos una línea rota y hay un circuito abierto, la corriente prácticamente es cero. No fluyen los electrones porque la línea está rota. Y si la línea está rota, la resistencia es muy grande. Entonces, entender la ley de Ohm de esta manera va a hacer que cuando vayamos a realizar una reparación, todo cobre más sentido.
y todo tenga un porqué. Si quieres entender cómo funcionan los circuitos eléctricos, hay que entender cómo funciona la ley de Ohm. Ahora, vamos a volver nuevamente a leerla por última vez, a ver si ahora lo que leemos tiene mayor sentido. Ok, una vez más. La ley de Ohm, postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos y establece que la diferencia de potencial que se mide en volt que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, si aumentamos el voltaje, la corriente eléctrica también aumenta. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Y Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I. Quiere decir que si aumentamos la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica disminuye. Y si aumentamos la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica disminuye. Esa es la parte donde podríamos utilizar una frase rimbombante como decir que es inversamente proporcional. Ojo, no quiero que te asustes pensando que vas a tener que hacer cálculos matemáticos para reparar un celular, pero sí quiero que tomes en consideración que entender estas tres magnitudes y poder asociarlas entre sí va a hacer que tu visión a la hora de realizar un diagnóstico sea más amplia. Si es necesario volver a ver este video, velo cuantas veces sea necesario. Busca información referente a este tema para que la ley de Ohm quede tatuada en tu cerebro y así todo cobre más sentido para ti. Espero que te haya gustado este contenido y si es así, pues déjamelo saber dándole like, y si quieres seguir aprendiendo y conociendo algunos temas, acá te voy a dejar un video que sé que puede ser de utilidad y que está relacionado con lo que hemos venido conversando. Un abrazo.